En este video vamos a ver un repaso de los dos sistemas coordenados más utilizados, aparte del sistema cartesiano en coordenadas x, y, z. El primer sistema coordenado que vamos a repasar es el de coordenadas cilíndricas, donde tenemos que los vectores unidad están dados por los vectores ρ, el vector φ y el vector z, donde ρ, en este caso, es la magnitud que tenemos o la distancia que tenemos desde el eje z hasta un punto P cualquiera. El phi es nuestro ángulo de apertura, tomando en cuenta el eje X y de trazado con la proyección que tenemos de nuestra magnitud de ρ con respecto al plano XY. Y Z es simplemente la diferencia que tenemos entre el punto P y nuestro plano XY. Ese punto cualquiera P que tenemos lo podemos representar en coordenadas x, y, z, como mencionamos, pero también podemos representarlo en coordenadas cilíndricas. Para el caso, tenemos la siguiente transformación donde x va a ser igual a ρ coseno de φ, que es esta distancia. La coordenada o la magnitud en y sería igual a ρ seno de φ, que sería esta distancia. Y z en este caso, para ambos sistemas coordenados, es exactamente el mismo valor. En el caso de que nosotros tengamos las coordenadas x, y, z y queramos obtener su equivalente en ρ, en φ y en z, tenemos la conversión contraria, donde ρ va a ser igual a la magnitud de x cuadrada más y cuadrada, le sacamos raíz, para cualquier valor de ρ que sea mayor que 0. Mientras que el ángulo de apertura, o el ángulo que tenemos de diferencia entre la coordenada, el eje x y el punto P cualquiera, va a ser igual al arco tangente de y sobre x. En el caso de la coordenada z, como mencionamos anteriormente, es exactamente la misma. Entonces, si tenemos un vector en coordenadas cartesianas, este se puede representar en coordenadas cilíndricas mediante las transformaciones que mencionamos anteriormente, pero también debemos tomar en cuenta que cuando queremos transformar un vector de un sistema coordenado a otro, debemos tomar en cuenta el producto punto. Es decir, para encontrar la componente deseada de un vector dado en un sistema coordenado, vamos a hacer referencia al producto punto. Tomando el producto punto del vector y del vector unidad en la dirección deseada. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un vector cualquiera A con componente AX en la dirección Y, componente AY en la dirección J, componente AZ en la dirección K. Y queremos encontrar el correspondiente de este vector, pero en coordenadas cilíndricas. Entonces, como nos dice el enunciado, vamos a tomar en cuenta el producto punto del vector que yo necesito y cada una de las coordenadas del vector al que yo deseo transformar. Por ejemplo, si yo necesito obtener la coordenada de este vector o su equivalente en la componente ρ, yo voy a tomar el vector que tengo en coordenadas cartesianas y lo voy a multiplicar con producto punto con el vector unitario de la componente que yo quiero. En este caso, yo estoy buscando la componente en ρ del vector. Voy a agarrar el vector en coordenadas cartesianas y le voy a aplicar el producto punto con el valor, con el vector unitario en ρ, que es la componente que yo requiero. Entonces, sustituyendo, yo voy a tener AX en la componente Y, más AY en la dirección J, más AZ en la dirección K. Todo esto, producto punto, con mi vector unitario en ρ, que es la componente que a mí me interesa. Por propiedad distributiva yo tendría entonces AXY por producto punto ρ, sería este término, AY por J producto punto ρ, que sería este término, y AZK producto punto ρ. En este caso, como el vector unitario K y el vector unitario ρ son ortogonales, el producto punto va a ser 0, por lo cual ya no necesitamos poner la componente de este lado. Si yo necesito ahora la componente en φ, voy a tomar este mismo vector en coordenadas cartesianas y lo voy a multiplicar en producto punto con el vector unitario en φ. Entonces, realizando la misma operación, yo tendría AX en la dirección Y
producto punto phi, que sería este término. AY en la dirección J, producto punto phi, me da este término. Y nuevamente la componente en K y el vector unitario phi son ortogonales, por lo que el producto punto va a ser 0. Entonces me quedaría la sumatoria de estos dos términos para la componente en phi. Por último, si la componente en z, yo voy a tener nuevamente este vector A en coordenadas cartesianas, pero ahora le vamos a aplicar el producto punto con el vector unitario en z, porque es la componente que a mí me interesa. Entonces, nuevamente realizando el producto punto, yo tengo AX en la dirección Y, producto punto con Z, que me da este primer término. AY en la dirección J, producto punto Z, perdón, aquí en este caso AX y AJ son ortogonales con respecto a Z, por lo cual el producto punto de este con este va a ser 0, el producto punto de este con este va a ser 0, y entonces únicamente nos va a quedar a Z, la dirección K, producto punto Z. Estos dos vectores son exactamente el mismo, es una forma simplemente diferente de representarlos, y como son el mismo, su ángulo es 0, por lo cual el producto punto es máximo. En este caso pues es simplemente la unidad, por lo cual me va a quedar simplemente la componente A en Z. Solamente para recordar que el producto punto de Z con phi y el producto punto de Z con ρ son iguales, y es decir, son igual a 0. De una manera más general, nosotros podemos representar en esta tabla el resultado que se tiene del producto punto de los vectores unitarios para cada una de las conversiones. Por ejemplo, en la dirección Y, producto punto con ρ, el resultado es coseno de phi. Y con phi es menos seno de phi, y así sucesivamente. Y aquí podemos observar que Y y Z, que son ortogonales, su producto punto es 0. J y Z, que son ortogonales, su producto punto es 0. Lo mismo va a pasar con K y ρ, con K y phi, que son ortogonales, y su producto punto es 0. Entonces esta tablita es importante para este tipo de conversiones, ya que se va a emplear cuando queramos pasar un vector de unidades cartesianas a cilíndricas o viceversa. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el vector b, que es igual a y en la dirección y, menos x en la dirección j, más z en la dirección k. Y necesitamos transformarlo a coordenadas cilíndricas, por lo que yo voy a necesitar convertir este vector b que está dado en x, j y k a coordenadas que estén dadas en ρ, en phi y en z. Entonces vamos a aplicar el producto punto a cada una de sus igualdades para obtener cada una de sus componentes en las coordenadas cilíndricas. Entonces, la primera componente, que es la componente ρ, yo voy a tomar este vector y menos xj más zk y le voy a aplicar el producto punto. Entonces voy a tener y por i producto punto ρ menos x, que es este valor, de j producto punto ρ, z de k producto punto ρ. Estos dos sabemos que su producto punto es 0, por lo cual ahora yo voy a utilizar la tablita anterior para ver cuál me da el valor de i producto punto ρ. Entonces, i producto punto ρ me da coseno de phi, por lo que yo voy a tener y coseno de phi menos x, ahora tengo yo el producto punto de j con ρ, y la tabla me dice que el producto punto de j con ρ es seno de phi, por lo que yo voy a tener que es x por el seno de phi. El signo negativo simplemente lo arrastro para acá. Ahora, como y x son propiedades o son variables que están en coordenadas cartesianas, yo necesito transformarlos a coordenadas cilíndricas. Para eso yo voy a hacer uso de las primeras identidades
que teníamos en un inicio, donde yo tenía que la componente y simplemente iba a ser ρ por el seno de phi y x va a ser ρ por el coseno de phi. Como lo observamos aquí, x, ρ coseno de phi, y igual a ρ seno de phi. Entonces estas dos igualdades las sustituimos en el vector y nos da el siguiente resultado. Y, que es ρ seno de phi, por el coseno de phi, menos x, que es ρ coseno de phi, por el seno de phi, y como estos términos son iguales, al restarse simplemente nos da 0. Ahora, yo tengo la siguiente componente que es b en phi, aplico el producto punto con el vector unitario phi, y yo voy a tener y producto punto phi, que es este, menos x por j producto punto phi. Nuevamente phi y k son ortogonales, entonces su producto punto es 0, por lo cual yo ya no lo empleo. Y ahora tenemos de la tablita y producto punto phi, y phi es menos seno de phi, que es este valor, entonces me va a quedar menos y seno de phi. Y ahora en la tablita buscamos j producto punto por phi. Y ese producto punto nos dice que y por phi es coseno de phi. Y sustituyendo me queda menos x por el coseno de phi, que es este producto punto, y me queda este valor. Ahora, nuevamente, sustituimos los valores para y para x. Y, hay que recordar, ρ seno de phi, x, ρ coseno de phi. Sustituimos acá y nos da esta expresión, menos ρ seno cuadrado de phi, menos ρ coseno cuadrado de phi. Utilizando una identidad trigonométrica, simplemente yo factorizo aquí ρ, y yo tengo que el seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es 1, y por lo tanto al factorizar ρ simplemente me queda como menos ρ el valor. Por último, b de z es igual al producto punto del vector b por z, y aquí nosotros sabemos que es exactamente el mismo valor. En este caso, ¿cuánto vale? Pues vale z, y sabemos que z tanto en coordenadas cartesianas como en cilíndricas es exactamente el mismo valor, por lo cual simplemente me queda esto, un valor de z. Entonces, el vector b en coordenadas cilíndricas pues va a ser la sumatoria de los tres resultados que tenemos. En este caso este es 0, este es menos ρ y este es z. Entonces me va a quedar menos ρ en la dirección de phi, porque es la componente que yo tengo aquí, y más z en la dirección de z. Entonces, lo que yo tenía representado en coordenadas cartesianas, que es este valor, en coordenadas cilíndricas simplemente me queda este otro valor. Como ejercicio podemos dejar este par de problemitas, encontrar las coordenadas cartesianas de C, que está dado en coordenadas cilíndricas, ρ 4.4, phi menos 115 grados, z igual a 2, y encontrar las coordenadas cilíndricas ahora de un valor de un punto D que está en coordenadas cartesianas, x igual a menos 3.1, y igual a 2.6, z igual a menos 3. Y se nos pide encontrar la distancia de C a D. En este caso, para encontrar la distancia, pues es más fácil hacerlo en coordenadas cartesianas que hacerlo en coordenadas cilíndricas. Dejamos la respuesta simplemente para corroborar y para que el vidente pueda hacer el ejercicio y corroborar sus resultados. Otro ejercicio que se puede dejar es transformar a coordenadas cilíndricas este valor, este vector que está como 10i menos 8j más 6z en el punto 10, menos 8,6. Entonces, nuevamente lo que hacemos, pues este vector f, vamos obteniendo componente por componente, es decir, primero f en ρ, luego f en phi, luego f en z, para lo cual para cada una de las componentes, pues simplemente multiplicamos todo este vector por el vector unitario primero en ρ, el vector unitario en phi y el vector unitario en z.
Como estos puntos están en coordenadas cartesianas, lo pasamos a coordenadas cilíndricas, simplemente pasando los puntos. Este es X, este es Y y este es Z, por lo cual yo tendría que pasar este valor de X a ρ, este valor de Y la segunda coordenada a φ y la tercera coordenada que sería igual a Z. En este caso sería la misma. Luego tenemos estos otros dos, este otro vector, 2x más y en la dirección y menos 4x en j en el punto ρ, φ y z. Dejamos la respuesta simplemente para que el vidente corrobore sus resultados. Como nota final de transformación de coordenadas cilíndricas, las superficies las podemos representar de tres formas diferentes, es decir, las áreas, como ρ de φ, de ρ de z, ρ de φ de z. Hay que recordar que las diferenciales de ángulo no tienen unidades, por lo cual no se genera un producto de alguna unidad. En este caso, ρ y dρ sí tienen unidades, ρ tiene unidades de distancia, dρ sigue teniendo unidades de distancia, por lo cual al multiplicar unidades de distancia por unidades de distancia me da un área. dρ de z, ambas tienen unidades de distancia, ρ tiene unidades de distancia, dφ no tiene unidades de distancia, por lo cual no influye en las unidades finales, pero dz sí tiene unidades de distancia, por lo cual el área estaría dada por el factor ρ y dz. Simplemente aquí estamos tomando la diferencial de ángulo por el ángulo en este caso que nos estamos moviendo alrededor de φ. Para el caso del volumen, tenemos que este está dado por ρ de ρ de φ de z. Aquí tenemos el producto de cuatro factores, ρ 1, de ρ 2, de φ 3, de z 4. Sin embargo, en el caso de de dφ, no tiene unidades, por lo cual el volumen está dado por el producto de estos tres y simplemente aquí nos está haciendo referencia de los ángulos que estamos recorriendo. Esto es importante porque cuando se resuelvan eh, problemas para el caso de teoría electromagnética, debemos ver cuáles son las unidades que tenemos que utilizar o más bien cuáles son las diferenciales que debemos emplear en las integrales de superficie dependiendo la variable que estemos variando, que estemos modificando. El otro sistema de coordenadas que más se emplea, aparte del cartesiano y el cilíndrico, son las coordenadas esféricas, en el cual también tenemos un punto cualquiera. Y este punto cualquiera lo podemos expresar a través de las coordenadas r, θ y φ. R va a ser la distancia que tengamos del origen hacia ese punto cualquiera. Θ lo podemos ver como el ángulo de elevación y φ lo podemos observar como el ángulo de apertura. R está dado como la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, donde x, y, z son los puntos en coordenadas cartesianas. Θ va a ser el arco coseno de z entre ese radical o esa raíz que vimos anteriormente, que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y el ángulo φ va a ser el arco tangente de y sobre x. Por supuesto que al obtener las coordenadas esféricas a partir de coordenadas cartesianas, también podemos tener la operación contraria. Para esto, tenemos que Rx va a ser igual a R seno de θ coseno de φ, Y va a ser igual a R seno de θ seno de φ, y Z va a ser igual a R coseno de θ. Para el caso de las superficies en coordenadas esféricas, tenemos que estas se pueden representar como R de R de θ. Hay que recordar que las diferenciales de ángulo o los ángulos en sí no tienen unidades, por lo cual el área simplemente está dada por el producto, en este caso de dr por dr. La segunda forma de expresarlo es como R seno de θ dr de φ. Nuevamente, ni seno de θ ni de φ tienen unidades, por lo cual el área está dada simplemente
por multiplicar R y dr por las unidades de estos dos. Y finalmente tenemos a r cuadrada, seno de teta, de phi. Ninguno de estos tres factores que tenemos acá presentan unidades, por lo cual el área que estamos representando está dada exclusivamente por la distancia elevada al cuadrado. Nuevamente, la selección de alguno de estos factores cuando estemos integrando va a depender de lo que nos pide el problema y principalmente de ver cuál es el parámetro que está variando. En este caso varía el radio o la distancia radial. En este caso tenemos tanto la distancia radial como el ángulo phi. En este caso tenemos simplemente los dos ángulos y la distancia es la misma para todos esos puntos. En el caso del volumen, siempre está representado como r cuadrada, seno de teta de r, de phi, de teta de phi. Nuevamente, tanto el seno de teta, las diferenciales de ángulo no presentan unidades, por lo que el volumen está dado por las unidades de r cuadrada y de dr. Para el caso de cuando estamos utilizando cambios de sistemas coordenados, nuevamente tenemos esta tablita que es semejante a la que presentamos para la conversión de coordenadas esféricas, de coordenadas cilíndricas y cartesianas. En este caso, presentamos la tabla correspondiente para la conversión de coordenadas cilíndricas y de coordenadas esféricas y coordenadas cartesianas. Entonces, este es el resultado del producto punto de multiplicar los vectores unitarios en coordenadas cartesianas y las coordenadas del producto unitario, del vector unitario en coordenadas esféricas. Por ejemplo, el producto punto de I con R es seno de teta coseno de phi, producto punto de I con teta es coseno de teta coseno de phi y así sucesivamente. En este caso podemos observar que solo tenemos un caso de ortogonalidad cuando tenemos el producto punto de K con el vector unitario en phi, por lo cual el producto punto de estos, ya que son ortogonales, este va a ser 0. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el vector G que está dado como el producto xz entre y en la dirección y esto lo queremos pasar a coordenadas esféricas. Entonces, se realiza exactamente el mismo procedimiento que hicimos para coordenadas cilíndricas, donde vamos a hacer alusión al producto punto del vector que queremos transformar con la componente unitaria de las coordenadas a las que queremos transformar. Por ejemplo, si yo quiero la coordenada o la componente en R equivalente de mi vector en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, voy a utilizar el producto punto de ese vector en coordenadas cartesianas y lo voy a multiplicar por el producto punto del vector unitario R. Entonces yo voy a tener xz entre y, producto punto de I por R. Y el producto punto de I por R, como mencionamos en la tablita, pues es igual al seno de teta por el coseno de phi. Entonces, simplemente ponemos x por z entre y, seno de teta, coseno de phi. Ahora, al igual que en el ejemplo anterior que vimos, x, z y y están dados en coordenadas cartesianas, por lo que tenemos que transformarlos todo a coordenadas esféricas. Entonces, buscamos el equivalente en x, buscamos el equivalente en z y buscamos el equivalente en y. Entonces, para el caso de x, pues es r seno de teta coseno de phi. Para el caso de y es r seno de teta seno de phi. Y para z pues es r coseno de teta. Entonces, estas tres expresiones las sustituimos en el vector que requerimos, hacemos las simplificaciones correspondientes y tenemos el siguiente resultado. R seno de teta coseno de phi que multiplica el coseno cuadrado de phi entre el seno de teta. Para la componente en teta, nuevamente tomamos el vector dado en coordenadas cartesianas, lo multiplicamos por el vector unitario en teta y tenemos xz por y
producto punto teta es coseno de teta, coseno de... Lo sustituimos, tenemos la expresión aquí, x por z entre y, coseno de teta, coseno de phi. Nuevamente sustituimos los equivalentes de x, y, z en coordenadas esféricas y el resultado me da r coseno cuadrado de teta por el coseno cuadrado de phi entre el seno de phi. Para la última coordenada, que es g en phi, es multiplicar nuevamente el mismo vector por el producto punto en phi. Entonces vamos a tener xz entre y. Ahora buscamos el equivalente de y producto punto por phi. Y este y por phi es menos seno de phi, que es este valor. Nuevamente sustituimos los valores equivalentes de x, z y y en coordenadas esféricas, haciendo las simplificaciones correspondientes, y me va a quedar como menos r coseno de teta coseno de phi. Entonces ahora el vector g en coordenadas esféricas va a ser la sumatoria de este en la dirección r más este en la dirección teta más este en la dirección phi, y simplificando tenemos este resultado. G es igual a r coseno de teta coseno de phi, que multiplica lo que tenemos entre paréntesis, que es seno de teta cotangente de phi en la dirección r, más coseno de teta cotangente de phi en la dirección teta, menos el vector unitario en phi. Se le deja al vidente los siguientes ejercicios sean los puntos C, menos 3, 2, 1, aquí son comas, para que esté dado en coordenadas cartesianas, menos 3, 2, 1, y el vector, el punto de r igual a 5, teta igual a 20 grados y phi igual a menos 70 grados, lo cual está dado en coordenadas esféricas. Y se nos pide encontrar las coordenadas esféricas de C, las coordenadas cartesianas de D y la distancia de C a D. Se dejan las respuestas al vidente para que compare sus resultados. Y por último, podemos ver otro ejercicio de transformar los vectores a coordenadas esféricas. 10i, este es el vector, este es un vector, y se nos pide encontrarlo en el punto x igual a menos 3, y igual a 2, z igual a 4. El otro vector, como 10j en q, en el punto q, ρ igual a 5, phi igual a 30 grados en este caso, y z igual a 4. Y el vector 10k en el producto m, perdón, en el punto m, con valores r igual a 4, θ igual a 110 grados, phi igual a 120 grados. Hay que ver que este punto está en coordenadas cilíndricas y este punto está en coordenadas esféricas.